y oportunidades en DeFi. Quería contraponer con esta imagen la idea que tenemos de las finanzas tradicionales como un sector oscuro lleno de villanos, mientras DeFi es todo alegría, todo cosas positivas y creatividad. Y quería aterrizar un poco una serie de reflexiones sobre esto que me gustaría compartir hoy, ¿vale? La primera es DeFi, ¿no? Finanzas descentralizadas. Y yo me hago la pregunta, ¿realmente estamos hablando de sustituir los intermediarios financieros por smart contracts o protocolos? Tenemos muchísimos casos que seguro que conocéis de plataformas tanto de préstamo, generación de stablecoins, como de gestión de activos digitales que están muy relacionadas con la descentralización, bien por que es un protocolo, un smart contract, el que asume funciones tradicionales de intermediarios financieros, o porque las decisiones se toman por una DAO, ¿no? Por esta entidad descentralizada y autónoma. Pero realmente en este DeFi, si nos quedamos con la primera parte, descentralizado, me gustaría reflexionar sobre si es tan descentralizado como a veces decimos. Dentro de la comunidad hay un debate muy intenso, muchas veces, entre la gente del entorno de Bitcoin y gente que está en el entorno de DeFi, en el que se dice, no, DeFi no es descentralizado, o DeFi sí es descentralizado. Yo creo que este choque, estos planteamientos son muy positivos tanto como para Bitcoin. Bitcoin es un protocolo que necesita un nivel máximo de descentralización para mantener su propuesta de valor, que es un activo incensurable en su transmisión y difícilmente modificable en su propia política monetaria. Y en DeFi vamos a encontrarnos con unos grados siempre inferiores de descentralización a los que actualmente pueda tener Bitcoin. ¿Vale? Pero desde mi punto de vista la descentralización no es algo binario, no podemos decir Bitcoin es descentralizado y el resto no. Tenemos que hablar de grados diferentes de descentralización en función de parámetros diversos. En este caso estoy intentando compartir pues, el llamado coeficiente de Nakamoto, que Balaji, ex CTO de Coinbase y una de las primeras personas que habló del coronavirus allá por febrero, hace ya un par de años compartía este esquema donde elegía una serie de parámetros donde medir los niveles de descentralización de las blockchain públicas. En el caso de DeFi, también nos encontramos con grados. Este es un esquema de la gente de HackerNoon, pero podemos hablar de qué grados de descentralización tienen estos protocolos, pues en función también de quién tiene la propiedad del smart contract, o cuando estamos diciendo que una DAO está gobernando el smart contract, ¿qué grado de descentralización tiene esa DAO? Por ser una DAO ya nos encontramos con algo totalmente descentralizado. Si a veces en esa DAO pues 4 addresses están generando el 80% del voto, yo creo que es una reflexión que nos debemos hacer, ¿no? ¿Qué grado de descentralización real tienen estos protocolos? Porque, claro, lo llevan el nombre, Decentralized Finance. Si lo hubiésemos llamado FinTech 2.0, como suele decir un amigo mío, y mando un saludo, Lunatic, pues realmente no tendríamos igual tanto debate sobre cuánto o no está descentralizado el ecosistema. Sí que es importante el grado de descentralización cuando hablamos de DeFi, porque estos protocolos pueden sufrir ataques. Estos ataques pueden ser desde el punto de vista regulatorio. Recientemente hemos visto como la Stablecoin Act, el Stable Act, puede exigir que estos protocolos asuman unas responsabilidades que muchos no estarían preparados. Y veremos cómo esto ejerce presión sobre stablecoins que no estén tan descentralizadas como otras. Por eso, aquí me gustaría decir que no podemos decir que el grado de descentralización de stablecoins como DAI sea el mismo que el que tienen pues, Tether, USDT o el proyecto de Facebook Libra, ¿no? Esos niveles de descentralización van a ser testados en cuanto empecemos a ver pues, regulaciones y tratan de convertir la propuesta de este tipo de proyectos, ¿vale? Si nos bajamos a los riesgos que tiene DeFi, para mí el primer riesgo, y es básico, es sobre la capa que se estaba montando. DeFi en un 98%, por poner una cifra, se está realizando sobre Ethereum.
yo lo considero como el riesgo país, ¿no? Si vas a desarrollar un negocio en un país, quieres montar un hotel y ese país tiene riesgo de terremotos o tiene riesgos políticos, pues son valorables, más allá del propio hotel que quieras construir. En el caso de Ethereum, pues vemos que se están cumpliendo los pasos previstos en el roadmap, pero sigue siendo un proyecto en desarrollo. Todos los proyectos en desarrollo son susceptibles de poder tener fallos o de poder tener que dar una marcha atrás, y esto es un riesgo para todo el ecosistema de DeFi, pese a que existan alternativas, pues como lo que se está montando gracias a RSK dentro del propio Bitcoin o otras blockchain públicas, pero siendo realistas, ahora mismo el riesgo en Ethereum es un riesgo básico que tiene todo el ecosistema DeFi. Otro riesgo, que es bastante obvio, es el riesgo de los propios smart contracts. Estamos hablando de software. Estos software, pese a las auditorías, pueden tener fallos. Y no solo fallos de programación. La mayoría de los hackeos que estamos encontrando dentro de DeFi tienen que ver con el modelo económico. En ese modelo económico también se facilitan los ataques por el propio desarrollo de DeFi, ¿no? Como los flash loans, que lo comentaremos. Sí es cierto que estos riesgos se pueden ver minimizados con otras soluciones que ya se están dando en el entorno DeFi, como son los seguros, ¿no? Como el caso de Nexus, pagando a poseedores de tokens que se han visto hackeados en este tipo de ataques. Otro riesgo que nos encontramos en DeFi es el uso de derivados, ¿no? y el uso del apalancamiento. En este sentido, pues como Warren Buffett dijo, los derivados son armas financieras de destrucción masiva. Yo creo que los derivados tienen un origen claro, que son ser instrumentos de cobertura, pero sí que su uso especulativo puede llegar a multiplicar los riesgos, ¿no? Creo que en DeFi nos podemos encontrar con estos aprendices del lobo de Wall Street que extremen los riesgos asumidos, y esto no deja de ser otro riesgo añadido al propio ecosistema. El uso del apalancamiento, es decir, utilizo un colateral para sacar un préstamo y con ese propio préstamo saco otro colateralizo y vuelvo a pedir otro préstamo. Estos esquemas lo que hacen es incrementar el propio riesgo de todos los protocolos por el efecto apalancamiento, ¿vale? Sí es cierto que estos riesgos, como estamos comentando, pues en gran medida son coyunturales. Es decir, el desarrollo de Ethereum, pues según se vayan dando pasos, será menor el riesgo que se tiene por la propia plataforma. No es el mismo el riesgo que se asumía en Ethereum en el año 2015 que en el año 2018, que el que se asume si sigue esta tendencia en el año 2021. Lo mismo con los smart contracts. Una vez están lanzados y se están testando de manera recurrente por los usuarios, pues el riesgo de un hackeo se minimiza, ¿no? Creo que desde este punto de vista pues puede ser coyuntural, siempre y cuando pues que en el ínterin no acaben con el propio protocolo por los ataques que hayan sufrido. Pero en positivo también nos encontramos con ciertas oportunidades en el entorno de DeFi. Hay algo muy claro que es una oportunidad que nos encontramos en el sistema financiero actual. El sistema financiero actual, cuando tú depositas el dinero en una fintech o en un banco tradicional, realmente lo que estás es prestándoles el dinero. Por estos préstamos, en muchos entornos estamos encontrando con tipos muy cercanos a cero, incluso cuando hablamos de países como dentro del entorno de la Unión Europea, con tipos negativos. Conociendo los riesgos que tenemos en DeFi, que ya hemos comentado, tenemos plataformas que están dando smart contracts dentro en el uso de estas monedas digitales pegadas a la cotización de monedas fiat como el dólar, empiezan a tener tasas de rentabilidad minimizando el riesgo financiero, es decir, siempre contando con los riesgos que ya hemos trasladado antes, pero con tasas de rentabilidad muchísimo más altas que las entidades de fintech o tradicionales nos están dando. Esto puede ser algo coyuntural, pero si vemos cómo están evolucionando los tipos de interés en los últimos 30 años, pues parece que la tendencia es clara a tipos de interés muy bajos. En este caso se presenta una oportunidad, el uso de DeFi para el inversor tradicional que quiere minimizar riesgos, más allá de los riesgos técnicos del DeFi, pues pueden encontrarse con rentabilidades muy atractivas, ¿vale? Algo que me parece a mí la ventaja estructural de DeFi, más allá de sus niveles de descentralización, tiene que ver con la eficiencia. Los protocolos de DeFi comparten con todo el ecosistema cripto una serie de propiedades como es el estar uptime 24/7. Esto que nos parece pues algo muy lógico, muy
estamos acostumbrados, la gente que estamos en el ecosistema, en el sistema financiero tradicional siguen existiendo los horarios, es decir, no puedes operar tanto con entidades financieras como con muchas fintech más allá del horario comercial, es decir, entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Esto es algo que nos encontramos de forma recurrente, que existen los festivos, es decir, pues un domingo no puedes ejecutar determinadas transacciones o operar con determinadas entidades. Pues esto es algo que nos encontramos en el ecosistema cripto, tanto en algunas empresas centralizadas como los exchange, pero sobre todo en lo que son los protocolos y los smart contracts, que 24/7 nos encontramos operando. También nos encontramos con la no necesidad, y aquí no sé si utilizar todas las comillas del mundo, del KIC dentro de los protocolos. Como he dicho antes, veremos si estos protocolos son lo suficientemente descentralizados para poder aguantar un ataque regulatorio, pero en principio podemos operar con los DEX o con plataformas de préstamos sin necesidad de realizar un KIC. Esto tiene, al margen de ventajas ideológicas que alguien pueda encontrar, tiene una ventaja clarísima con la experiencia de usuario. El proceso de apertura de una cuenta para solicitar un préstamo, para realizar un intercambio entre divisas, es infinitamente más sencillo utilizando un DEX, pues como sea Uniswap, SushiSwap o cualquiera de ellos, que en cualquier entidad financiera tradicional. Y para mí, desde mi punto de vista, la ventaja competitiva más relevante que tiene DeFi tiene que ver con su propia naturaleza. Estamos hablando de un ecosistema FOSS, es decir, Free Open Source Software. La gran mayoría de los protocolos que nos encontramos ya ejecutándose dentro de Ethereum son perfectamente forkeables. Esto facilita muchísimo la competencia. Un ejemplo muy claro en este tipo de competencia que genera una menor extracción de valor a los usuarios es el caso de Uniswap y SushiSwap. SushiSwap es un protocolo, un DEX, que nos hizo mucha gracia por el nombre, relación a sushi, con el chef, donde hubo cierta controversia, pero como ejemplo de eso que decimos de lo fácil que es forkear uno de estos protocolos, yo creo que es magnífico. Adicionalmente, SushiSwap forkeó Uniswap dando un pequeño valor añadido, que era dar su propio token de gobernanza a los usuarios que estaban depositando liquidez para poder realizar estos intercambios descentralizados. En cuestión de días, sino de horas, una parte muy relevante de los usuarios que estaban aportando liquidez a Uniswap pasaron directamente a SushiSwap. Es decir, un protocolo que ofrezca más, que reste menos valor de los usuarios, va a poder fácilmente competir con protocolos ya establecidos. Esto genera una alta eficiencia a la hora de competir en el mercado, mucho mayor que el que se generan en entidades tanto tradicionales como fintech, que es mucho más difícil generar una alternativa que pueda competir para captar los usuarios. Pues desde mi punto de vista, esta es la característica fundamental que puede hacer que estos protocolos sean muy usados por parte de la población en general, aunque todavía no estemos en posición de llevar al mainstream, para poder llegar a un público mucho más amplio que el que tenemos actualmente. Creo que se irán sucediendo los protocolos que vayan forkeando y generando un poco más de valor para los usuarios que los actuales, o los propios actuales se verán adaptando, como fue el caso de Uniswap. Si recordamos posteriormente a este ataque vampírico sobre la liquidez de Uniswap por parte de SushiSwap, Uniswap respondió lanzando su propio token de gobernanza, intentando devolver ese valor a los usuarios que inicialmente no se estaba transmitiendo. Por lo cual, este sistema, como aquí pongo el ejemplo de Chris muy ligado a la teoría de FAT Protocols, es decir, como nos movemos en un entorno de Free and Open Source Software, es muy sencillo generar competitividad y que ese nivel de eficiencia vaya creciendo con el tiempo en todo el entorno de DeFi. Una tercera oportunidad que detectamos en el entorno DeFi es la ventana a la creatividad. El entorno financiero, bien por la regulación, bien por los sistemas tradicionales de generación de confianza, es un sistema donde la innovación muchísimas veces se ve limitada.
la capacidad de ser creativos, la capacidad de generar nuevas herramientas está pues, limitada tanto por las políticas de las propias grandes entidades que ya están operando, como en los propios reguladores, como en los propios mecanismos de confianza, ¿no? en entidades, ¿no? Queremos entidades sólidas, queremos entidades que tengan mucha solvencia, no queremos, o el público en general, para mantener la confianza en las entidades, no ha querido creatividad. Esto se ha dado la vuelta en el entorno DeFi. Se han creado un ecosistema que está experimentando, que está innovando, que está rompiendo cosas con todos los riesgos que esto conlleva. Esto permite que veamos incluso soluciones que no tienen su réplica en el entorno financiero tradicional. Aquí pongo el ejemplo de los flash loans. Es muy difícil llegar a imaginar que en una entidad financiera del entorno tradicional, bien sea fintech, bien sea entidad financiera tradicional, podemos obtener una liquidez casi ilimitada si la ejecución de nuestras transacciones va a ser positiva, como se da en los flash loans. No podemos ver equivalentes, ni siquiera cuando estás operando en entidades financieras tradicionales, las operaciones intradías de compraventa requieren de unas garantías adicionales que en los flash loans no se están dando por las propias características intrínsecas de lo que es una blockchain pública y su sistema de ejecución en los propios bloques. Esta ventana nos puede llevar a buscar soluciones a problemas actuales que ni siquiera imaginamos. En el estado que no estamos actualmente, es un estado incipiente, ni siquiera podemos imaginar a qué soluciones se van a llegar, pero sí que se ha abierto una ventana, sí que esa creatividad puede generar valor y sí que veremos que, como hemos comentado, ese valor tendrá que competir en un entorno altamente eficiente por la facilidad que tiene de ser replicada, generará que esta creatividad, si aporta valor para los usuarios, además lo hará en un futuro de una manera eficiente. Por el camino se romperán muchas cosas, muchos protocolos, realmente su propuesta de valor no será suficiente, podrán ser hackeados, pero hemos abierto una ventana a nuevas soluciones. Y esto yo creo que es algo que a veces se infravalora, también por el legacy que tenemos como hemos comentado, de los sistemas tradicionales, donde parece que todas las innovaciones han sido en negativo a veces para el usuario con productos financieros, con el uso de derivados o con determinados tipos de deuda, pero yo creo que es necesario para avanzar, para progresar, poniendo la imagen de Schumpeter, ¿no? Este cambio es necesario que pasen cosas y es necesario que se asuman riesgos para poder seguir progresando, para poder seguir desarrollando este ecosistema. Quería finalizar hoy comentando quién va a aprovechar estas oportunidades que se están dando en DeFi. Desde mi punto de vista, no podemos esperar que los grandes players tradicionales aprovechen en su totalidad las posibilidades que se dan en DeFi. Ayer veíamos una noticia muy relevante en nuestro entorno local, a nivel nacional. Una gran entidad como BBVA anunciaba su primer servicio comercial para la compraventa y custodia de Bitcoin y supongo que a futuro otro tipo de activos digitales. Esto es un paso muy relevante desde el punto de vista de la aceptación por parte de las grandes entidades para Bitcoin y ese tipo de activos. Pero desde mi punto de vista no sigue siendo todavía una adaptación relativamente limitada a lo que se está dando en el ecosistema. Me recuerda a cuando en los primeros plazos de las primeras épocas de Internet, los medios de comunicación entendieron que adaptarse a Internet era poner sus medios, como los periódicos, escanearlos, hacer un PDF y colgarlos en la web, sin ver las posibilidades que el nuevo sistema favorecía a los niveles de comunicación P2P, ¿no? Pues todo lo que nos llegó después, vía Twitter, redes sociales, etcétera. No fueron los grandes medios de comunicación los que lideraron el cambio, sino fueron startups y innovadores. Desde mi punto de vista, esto va a pasar también. Las fintech tienen una oportunidad relevante en el uso del DeFi, pero sobre todo la gente que está ahora mismo innovando y desarrollando un DeFi probablemente sean los que aprovechen este cambio. Gracias, eskerrik asko. Hasta luego.